Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Ángel de Vampire Father ante Cordelia Without Memoria. Been down there for 3 months and you knew. Volvemos a Connor este episodio. I like your hat. Ok. Really, thanks for stopping, but we've already called for help. Hey, you guys are just in time. ¿Es un vampiro? I vote jump. Estaban en problemas. ¿Qué lee el futuro ahora, Connor? You okay? Lo va a prender fuego. Hey. El encendedor, otra vez. Mirá cuánto aprendió de autos, Connor, en estos días. Te acabo de salvar. Family. ¿No le va a regalar el sombrero? Qué silenciosa fue esa bajada. Está bien entrenada. Thank God you're back. So we know each other? Yeah. Really well. Who am I? 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 Am I? Siempre tenemos problemas con el am I. Am I? Am I? Es raro. Am I? Am I? Am I? Who am I? Who am I? Es un café tan caliente que puedo estar todo el episodio y no voy a poder terminar de tomarlo. ¿Esperaban un chiste? No había chiste ahí. I don't know. Ok. Numbers, animals, flossing. Bueno, es importante. I don't remember me. You're Cordelia Chase. You work here with us. You've been gone for a while, but you're safe now. ¿No les vamos a mostrar cajas? Las tenemos acá, ¿no es cierto? Las cajas. What's important is that you're back. Are there other people here? I don't think seeing a doctor will solve her problems. Neither will seeing green. Ah, You wanna help me look in the office? Sure. Excuse us. I mean, we do live in a world of demons and icky things. She's bound to find out. bueno, pero Yeah, sure, but I mean, let's be smart. esperemos I que... remember who I am before I freak her out with the whole undead drinks blood part of my resume. Angel, aren't you curious about why she's back? Está bien, pero ¿qué podemos hacer hasta que nos recuerde? I hadn't even. I was just so happy to see her. Anything's possible. So's that. Couldn't really find anything of yours in the office. That's okay. Hi, you've reached Angel Investigation. Oh my god, it's me. Yeah, this is Murray down at the spa. Listen, it's I work information, here. you better- You say demon broad? Yeah, his wife. it's an ugly divorce case thing. I'll just stay here and help Cordelia settle in. Yo creo que se tendría que haber ido Ángel y se tendría que haber quedado Fred. Pasa la situación más cómoda para ella. So, I want to go home. Está vacía tu casa. Know where I live? Yes. you were when we went to the ballet. The ballet. For real? We all went, but yeah, Hicieron cosas. pretty special. Bastante mágico. Okay, popular. A real surprise there. Cordelia. Homeroom was fun. ¿Tienen permitido decir Buffy acá? What? Hey, how about that giant snake? Dear Cordelia, thanks for the flaming arrows. Flaming arrows? Fue una noche muy intensa la grabación. Hot. Yikes. Ahora se ve Okay, out from the mental ward. adulta. Cute again. ¿Y creerá que tienen un hijo? ¿Lorne? Porque el único que canta acá es Lorne.
What? haciendo sesiones acá. Le podrían poner un poco de vida a este hotel. Sangre. Hello? ¿Qué la sacó de la ladera? How much do I hate those nasty little babies? Tell me about it. I couldn't squish squash fast enough. And I know we get paid to do it, but that's the kind of mayhem I would do for free. I'm gonna be washing their teeny brains out of my hair for a week. It's okay, Cordelia. ¡Hey! ¿Y esos movimientos? Bueno, entrenó mucho Cordelia este último tiempo. I am. Those two guys are lawyers. Where does that leave Sam from Wolfram and Hart? Your friends here were just talking about murdering children, and they're singing. So I ask you to look inside, to believe me when I tell you that you're safe and you're among friends who only want the best for you. Believe you. Fue sencillo. So I'm not a spy? Connor. That's my son. That's Connor. But no, you're not his mother. We were in a happy family. Lo éramos. Pero no tan convencional. And you and me? Estábamos yendo hacia algún lugar interesante. We weren't. Not exactly. No sé. Was I a nun? A what? Were we not a happy family because I was a nun? I was going through my stuff and I found all these. Oh. Sí. Uy. Hey, it's okay. It's okay. He's with us. Hey, if this was about that missing lingerie, that was for a friend. Tell me that this is Halloween and he isn't what I think he is. Trick or treat. We were afraid the truth would scare you. Yeah, and the lying and deceit have been so comforting. Claramente no. I think it's time we came clean about everything. That's everything. It all makes perfect sense. All that stuff's real, and that's the world I live in. And I think I know I don't remember any of this, because, hey, who'd want Es una to? buena respuesta eso. It's a vampire with a soul and his wacky gang of sidekicks. Not a sidekick? There's a way we might. El vaso medio lleno sería que están sus amigos para volver. You remember any songs? Well, there's so many. How do I pick? Well, it doesn't really matter. Kind of a ballad man myself, but just pick anything. Love of all is happening to me. I've Quizás no puede ver nada, como Edward con Bella. Does he look a little green to you? I mean, more than usual? ¿El fin del mundo está viendo? And I see a very, very, That bad? Wasn't you. You keep telling me I was a higher bang. Don't make me turn you into a rat. Can she do that? No está muy claro qué puede o no hacer. Do the words slouching towards Bethlehem ring a bell? Or how about despair, torment, terror? I'm not referring to Little Missy's choice of song either. It was enough to make my skin crawl away and scamper under the bed. Evil's coming, Angel. And Ok, un super malo. Sí, porque recién arrancamos esta temporada. I don't work for Angel anymore. And I could care less what he thinks. Oh, qué superada. You lost the bet. You said it first. Oh, Dios, están re enamoradas. Is this dump? Angel? Quizás Connor está durmiendo acá y ni se enteraron ellos. Bumpy face? No. Bumpy face. Back off. You smell good. Uy. ¿Es la primera vez que usa su super oído? En 400 años de serie. a snack. Connor. Can you get me out of here? Client of mine who had a fatal habit of snacking on humans. And you let it in here with Cordy. Hello. Back. Aparte están ellos dos también.
A big, fat, tummy-clenching onion from hell. The more layers you peel, the more you cry. Or vomit, in this case. ¿Tendrá que ver con el final de Buffy eso? ¿O son dos apocalipsis separados? I love that one. I wish I'd killed it. Kind of a funny way to express your affection. Connor, really? That's funny. Angel has a baby named Connor. Did he name it after? Oh my No. God. If you're Angel's son, why don't you live with him? They didn't tell you? Lo quise matar hace un tiempito. I sunk him to the bottom of the ocean. You're serious. Put a knife to your throat. Bueno, Sorry. por lo menos se está disculpando. Ay, qué lindo camisón de Layla. That's unexpected. ¿Qué se tiró? Putting extraction team together. Mm. On my way. You missing me already? Yes. Siento que ella está re enamorada. No sé muy bien. Wesley. O quizás ninguno de los dos. Y se están usando mutuamente. Do you have brothers and sisters? No sé. It's my favorite food. Sé que tu papá era medio raro. Do you know how lonely that makes me feel? No. Pero estoy solo. Or maybe it has happened, and I can't remember it. And I don't know what to do. Yo no or who sé to trust except you. qué está pasando acá. Es como que ella es muy diosa. Why do I get the feeling that you've lost everything too? Y él no entiende mucho cómo funciona el mundo. Quizás Connor es muy importante para lo que se viene. Somebody has to know where Cordelia is. I do. Mm, Fresh start. Doesn't sound so bad. no. Why? Innecesario eso. Una piñata. You'll have to fight. Do you know how? Want me to find out? La pose funciona. Che, tengo que poner pausa un segundo. It's done. Music to my ears, Carlo. I'm going home. Tell the boys it's 4th and 10. ¿Qué está hecho? Yeah, that's right, monkey boys. Don't mess with the big dog. It's better than sidekick. I know you were trying to help, but the truth is the only way to do that. And that's what Connor's given to me. Por favor. No hagan un triángulo amoroso entre Connor, Cordelia y Ángel. Keep her safe. Yo no creo y no quiero y no puedo entender que vayan hacia allá, pero bueno. Lo aclaro por las dudas. Makes you feel better. I would have chosen you. No, it doesn't. Hey, just remember, man, it's not really Cordy. ¿Querían secuestrar a Lorne? ¿O sacarle información a él o algo? A thing burrowed inside. Uy. Took Cordy out. We do know is that Wolfram and Hart may now know more about Cordy's doom and gloom thing than we do. That's a problem. So before you go all righteous fury, figure out who you're really mad at here. No sé si funciona así, o sea, todos nos traicionamos, pero creo que el que realmente se traicionó es Wesley, acostándose con una persona horrible, que es preciosa, pero es horrible. Not as simple as it. Que no sé, imagino que el sexo es bueno. Porque ¿por qué querrías estar con una persona como ella? Si sabes que claramente trabaja para los malos. No veo motivos, porque, o sea, sí, obviamente somos varones y ella es una mujer, y fin, pero no sé, qué sé yo. Principios, ¿no? No se consiguen esos en... Vayamos a traicionarte una vez. Bueno, Cordelia volvió. Y hablemos 2 segundos de este chiste innecesario de Connor tocándole una teta a Cordelia. Me parece que es una pelotudez innecesaria. No
Y ya está, eso, no hay mucho más para decir. Teniendo un show tan grosso como fue Buffy the Vampire Slayer, con una mujer tan fuerte, uno no esperaría estas cosas, pero bueno, pasan. Después también sabemos toda la historia que hay detrás de los reshoots de Whedon con Wonder Woman y los problemas que hubo con Gal Gadot, por las cosas que quería que Gal Gadot haga y que ella no iba a hacer. Entonces, nada, para comentarlo, me parece que no tiene sentido y que no te hace ni reír, porque no es que es un chiste, no sé, es raro, ¿no? O sea, me acuerdo el chiste de Ultron de Mark Ruffalo cayéndose arriba de Scarlett Johansson, y también ponele que ahí tenía un timing cómico y que querías hacer un chiste. Pero bueno, nada, qué sé yo, 400 años, no es necesario hacer esos chistes. Creo que por suerte el humor avanzó lo suficiente como ahora podamos reírnos de otras cosas. Pero bueno, eso es un poquito, y quizás viene un poco de la mano también de esta idea de, yo no creo que esto suceda, pero yo no lo veo venir jamás desde el lado de Cordelia para con Connor, porque incluso dentro de el no saber, es una mujer grande y él es un chico chiquito. Tampoco es tan chiquito, a eso voy. Entonces me preocupa mucho que Connor se enamore de Cordelia y que eso sea un problema en el futuro. Pero bueno. También hubo como conversaciones como grabadas muy de cerca, y no te digo que Cordelia sienta eso, pero qué sé yo fui adolescente y yo me he enamorado de mujeres mucho más grandes que yo porque me hablaban de cerca. Entonces, nada, no sé, me parece que es innecesario y esperemos que no vayamos allá, pero en este episodio vimos a Cordelia teniendo que elegir entre Ángel y entre Connor, y después tenemos a Gunn diciendo ella ya descubrirá quién es el verdadero campeón, ja. Entonces, no sé, siento que se está tratando de generar eso en el aire y a mí me parece muy incómodo. Esperemos que no sea realmente lo que parece que están haciendo, pero bueno, ojalá quede como en que yo leí mal todo y que nada que ver, flechaste cualquiera, ojalá. Volvió Cordelia sin recuerdos. Dentro de la locura, de toda la locura, creo que el hecho de elegir a las personas que me hayan contado la verdad tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a aceptarlo. Está bien que elija a Connor porque es un chico y de última me parece que puede controlarlo y que Cordelia se siente más segura con eso. Pero tampoco era el camino correcto ir y decirle toda la verdad a Cordelia porque se iba a volver loca y ella se iba a ir corriendo. Así que me parece que los caminos que tomaron Ángel y su equipo para decirle la verdad fueron correctos y fallaron bastante, pero no sé qué le vas a decir todo de una, es raro. Pero ya está, son cosas del pasado. Lo que no sabemos, y que creo que es a lo que quería llevar, es por qué Cordelia está acá con nosotros. Ella en principio no lo sabe, no recuerda nada de su pasado y no sabe para qué vino. Lo cual tiene sentido. Lo que creo que está haciendo acá ella indirectamente es diciendo que Connor va a ser importante y por eso se queda con Connor. Porque creo que lo que ella quiere indirectamente es hacer que funcione como nuestro aliado, porque lo vamos a necesitar, porque probablemente para la batalla final Connor sea muy importante. Pero todavía ella no lo sabe, son todos instintos de ella e imagino que son correctos. Por otro lado tenemos las cosas que vio Lorne, y si bien él no sabe bien interpretar mucho más de lo que vio, porque dice que vio flashes y demás, quizás su subconsciente vio mucho más que eso y él solo pudo darle palabras a lo que entendió. Entonces si Wolfman Hart entró a su cerebro, probablemente, como dijo Ángel, sepa más de Cordelia que nosotros. Quizás ellos ahora van a poder descubrir a qué demonio tienen que despertar para destruir el mundo. Lo cual me parece que es una pelotudez y que no sé por qué uno haría eso, pero vamos a ver cómo es que sigue. Lo cual esto nos lleva hacia el último
tema que me parece que quiero hablar del episodio, que es Wesley. ¿Qué está haciendo Wesley? Obviamente está teniendo relaciones sexuales y yo no cuestiono el sexo porque me parece que podemos tener sexo con quien querramos, incluso si lo odiamos. Pero ¿a qué están jugando? ¿Por qué tendrías este tipo de relación tan amorosa con una persona como Layla? Porque nosotros sabemos quién es Layla. Ella no está ocultando nada. Y sigue siendo de la misma manera que fue el día que la conocimos. Entonces, ¿qué está esperando Wesley de esto? ¿Corromperse a sí mismo y poder perder su alma y decir, bueno, ya fue? Pero mientras le siga importando, no tiene mucho sentido a lo que esté jugando. No sé, honestamente no le encuentro motivos, salvo como dije durante las reacciones, que es un hombre que quiere tener relaciones sexuales con una mujer y justo se cruzó Layla, que probablemente como es una mala chica, debe tener, no sé, como buenos movimientos, pero no sé, honestamente no le puedo encontrar una lógica, salvo él está caliente y bueno, necesita descargarse con alguien. Porque realmente cuando le dice, pensá en con quién estás enojado. Y la verdad es que tenés que estar enojado con vos mismo, porque no tenés principios, porque odias a la persona que te estás moviendo, y odias tener esa relación con esa persona, porque realmente parece que hay algo más. Entonces, no sé, bastante problemático. Gente, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel de Vampire Father. Hagan Cordelia, la chica que no tiene memoria. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos próximamente con más Ángel. Chau, chau.